Baratuleka, 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 Baratuleka. Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal cultural, Cenic Chaval. El día de hoy amigos vamos a ir a lo que es la parte de Aylado Cabecar. Ellos tienen una feria en un lugar que se llama Copta con Ana. Esa feria es muy interesante. Vamos a ir a visitarlos, vamos a ir a conocer un poco de los productos, vamos a conocer un poco de la gente que hay ahí y bueno, también a comprar algunas cosas, obviamente para colaborar con la feria. Y realmente estoy muy emocionado porque es mi primera vez que vamos a ir. Ya la feria ya se había abierto antes pasada, ya han tenido varios eventos, he visto por ahí en Facebook, pero ahora es el momento para ir y disfrutar un poco de esta feria y también de los productos que hay ahí, que les voy a ir mostrando poco a poco. Así que nos vemos en un instante rápidamente. Hola, buenos amigos, ahora nos encontramos en la feria de Copta con Ana. Bueno, acá tenemos una variedad de productos que vamos a ir mostrándole poco a poco a ustedes de qué se trata el asunto. Ya vamos a ir viendo un poco la parte de los productos y comentando un poco acerca de cada producto que tenemos aquí. Bueno, acá tenemos lo que son los rabomonos, que esta es la parte de acá. Bueno, los rabomonos son muy riquísimos. Todo esto, la parte de los pejibayes, toda esta parte de las carambolas, y tenemos las piñas, tenemos culantros, tenemos mamones, también tenemos otros tipos de pejibaye. Este pejibaye, cuando uno lo cocina tiene grasa. Hay otro pejibaye que uno lo cocina y no tiene grasa. No tiene grasa. Y este sí tiene grasa y este no tiene. Entonces sí, esa es la diferencia. ¿Cómo te llamas? Nelly. Nelly. Bueno, aquí tenemos a Nelly que nos está explicando un poco de los productos que están acá. Y nos estaba contando que esa parte de los productos tiene grasa del pejibaye y esta es la que no tiene absolutamente nada de grasa. Entonces son dos tipos de pejibaye que usualmente hay en nuestra zona. Entonces digamos, acá tenemos también lo que son cajetas de coco, ¿verdad? Cajetas de coco. Sí, cajetas de coco. Y como pueden ver, toda esta parte de acá de los productos es muy tradicional en ese aspecto. Entonces digamos, acá tenemos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Yadira. Acá tenemos a Yadira, ella nos va a explicar un poco de los productos. Yadira, ¿qué tenemos por acá? Mandarina dulce. Mandarina dulce. Limón criollo. Limón criollo. Esta es la mandarina dulce. Este es el limón criollo. Y ¿qué más tenemos por acá? Leche agria. Leche agria. Tenemos leche dura. Acá, leche dura. Y Tanatilla. Mangos. mangos. Yuca, tenemos yuca. Arazá, ahí está la arazá. Las arazá sí, se pueden hacer en fresco, ¿verdad? Ajá, claro. Sí, se hacen en fresco. Esa vale 1000 Guanábana. y estas valen Guanábana. 500. Cilantro coyote. Sí, Tequisque. es el licuado Tequisque. y están dos Chile dulce. Ahí tenemos chile dulce, ese es jengibre. Para la gripe. Este es la yuca. Esa es la yuca. El tucán. Y luego vamos por acá también. Toda esta parte es lo que tenemos en Copta con Ana. Las pulseritas también, tenemos pulseritas. Si quieren venirse por acá, tenemos pulseritas. Todo esto lo tenemos por acá. Tenemos limones. ¿Cómo te llamas? Jenny Romero. Jenny Romero. Allá está Jenny Romero. Ella es una de las que exhibe los productos ahora en esta feria. Me he venido así de repente porque, bueno, he visto la publicación y me he venido para esta zona para conocer un poco más de los productos que hay acá. Acá, bueno, estamos en temporada de zapote, ¿verdad, Jenny? Sí, de zapote. Sí. Tal vez no le comentó, este es el chinamo de Los Ángeles.
Viene por etapa, por chinamo. Ajá. Entonces, este chinamo es de Montesión, estos dos chinamos, y ahí sucesivamente se van armando los chinamos de diferentes comunidades. Digamos, tenemos Los Ángeles acá, Y San Vicente, San Vicente, Los Ángeles y tenemos Montesión, toda esta zona de acá. Entonces sí, amigos, para que ustedes vean viendo cómo se van distribuyendo las comunidades. Todas las comunidades aportan un granito de arena en esta feria para que ustedes puedan venir y comprar algo de comida acá. También frutas. Bueno, acá tenemos chocolate. Es una barra de chocolate tradicional, 100% orgánico. Nosotros en Bribri le llamamos tsuru. Es un chocolate que puedes hacértelo por la mañana, por la tarde, la hora que quieras tomarlo, puedes hacerlo. Y no sé qué más tenemos por aquí. Tenemos bananos y tenemos, esta fruta me gusta mucho. Esta fruta se llama frutapan, ¿verdad? Fruta de pan. Esa fruta. ¿Y esto que está por acá qué es? Estos son yuplones. Yuplones, mirad, tenía tiempo de no verlos. Son yuplones. ¿Y acá qué más tenemos? Estos son medicinas. Medicina. Sí. Esos, ¿cómo se llama? Este es uñegato con caraña. Caraña o Sí, niega. para la sangre. Ah. Y ese otro que está por allá, Esto, lo mismo, esto es puro caraña. puro caraña. Puro caraña. ¿Para qué sirve la caraña? Bueno, para la sangre, para cuando tienen fiebre, creo los usan los mayores para eso. Ahora en la época de COVID, las medicinas caseras fueron las que nos ayudaron bastante. Sí, cierto, muy cierto eso. Sí, bueno, eso es muy bueno que realmente me cuente plantas medicinales acá. Sí, nosotros conocemos la caraña, es una medicina bastante buena. Limpia bastante las arterias del cuerpo. Si tienes alguna enfermedad sanguínea, te puede ayudar para eso. Pero sí, eso está muy interesante. Acá, ¿qué tenemos? Arroz de leche. Este es el famoso arroz de leche. Tenemos arroz casero, arroz 100% cosechado aquí. Ajá. Tenemos mantecas de cacao, achote. Esta es manteca de... Esas chileras. Este es chile. La manteca de cacao, estos son los tarritos más chiquiticos. Estas. Ajá. Estas son mantecas de cacao, 100% tradicional. Sí. Hasta me quedó oliendo a puro cacao la mano. Y estos son chileras, y esto es chile también. Chile. Nada más que como son de diferentes productoras, porque nosotros somos tejedoras. Ajá. Entonces nosotros tejemos en nuestra comunidad. En mi comunidad de Montesión yo traigo estos productos de diferentes agricultores. No es solo míos, es de diferente agricultora que manda su poquito a vender aquí un día como hoy, digamos, los fines de mes. Perfecto, me parece excelente. Bueno, esta es la parte que también está muy interesante, que todo lo que hay acá es también de diferentes agricultores de la zona. Ellos mandan sus productos, mandan todo para lo que es la promoción de productos específicamente de esta zona. Acá en este lado, ¿qué tenemos? De este lado de... Las artesanías. Ajá. De este lado tenemos las artesanías, digamos, estos que son específicamente. Atrapasueños, los bolsitos de piola y las pulseritas, eso es lo que ella hago. Perfecto. Y otra manda los tulitos. Ah, qué bien. Y también tenemos conejos también. ¿Conejos? Conejos. Ah, qué interesante. Esto es tradicional de la cultura, ¿verdad? Eso es tradicional. Esto, para que se hagan un contexto, amigos, las canastas estos son diferentes de las de Bribri. Nosotros como parte, nosotros compartimos muchas tradiciones, costumbres. Estas canastas son totalmente diferentes, tienen otro sistema, pero viene siendo muy interesante cómo cada persona teje, digamos, diferentes partes. Obviamente se lleva como aproximadamente cuánto se dura haciendo una canasta. Una canasta. Creo que como unos 2 a 3 días. Creo 2 o que 3 se días. lleva. Esta es la más grande. Depende del tamaño. Sí, la más Sí. grande. La pequeña esta
que digamos, esa que está aquí pequeñita, esa como cuánto se durará. Eso se dura como unas 2 horas. 2 horas. 2 horas. Sí. Sí. Está muy, muy bonito. Sí. Muy interesante. Y bueno, acá tenemos más. Por ejemplo, tenemos lo que son las chácaras, ¿verdad? Tenemos chácaras. Estos son bolsitos como para colgar atrás, ¿verdad? Son como... Ajá, para un bebé. Sí, mira. Está muy, muy interesante. Y acá a este lado son las pulseras. Acá tienen las pulseras. Toda esta parte de acá son las pulseras. Y acá hay una hamaca. Las hamacas son muy tradicionales, tienen muchas cosas también ahí. Y son muy bonitas. Bueno, acá tenemos la otra parte de la cara, que son... ¿Ustedes de qué comunidad son? Progreso. Esta es la comunidad de Progreso. Y bueno, acá tenemos también lo que son los maíces. Y tenemos zapotes, tenemos aquí arroz, palmito. Esto es cacao. Cacao. Pero este cacao es diferente, ¿verdad? Es como más seco. ¿O es igual, lo mismo? Sí, no sé. O ese y otro va más diferente. Allá es como que están un poco más... Como ya le saca la No, es un manteca. molde. Es el molde. O le saca la manteca. Le saca la manteca. Le saca la manteca. Ah, esto viene sin manteca o con manteca. Ya tiene manteca. A aquello se le saca la manteca. Sí, y ella se le hace otro proceso más diferente a esto. Esto viene con toda la grasa. Ah, interesante. ¿Cómo te llamas? Eileen Sánchez, Eileen Sánchez. Mucho gusto, Armando. mucho gusto. Parte de la Asociación de las Mujeres Cama Taconada. Mucho gusto. Sí, ya estamos haciendo un video. Bueno, yo me encargo de hacer videos en mi página y estamos promocionando más la cultura. Estamos haciendo un poco más de esfuerzo para eso, para promocionar y... Qué dicha, muy bien. Se y ve hacer. bienvenida en nuestro territorio y aquí estamos para... Claro que sí. Ahí ahorita me paso tomando un cafecito Ay, por allá. sí, allá tenemos comida, tenemos sopa, café, tamales. Puede ir Perfecto. a probar esos deliciosos platillos que tenemos. Excelente, excelente. Aquí tenemos también lo que es la parte, amigos, que son, digamos, los chiles. ¿Estos chiles son dulces o picantes? Dulces. Y esta es yuca. Y este que tenemos acá, Cajetas. cajetas de Coco. coco con leche. Mira, esto es muy interesante, ¿verdad? Esto es coco con leche, amigos. Esto realmente es increíble, la verdad. Mira, lo delicioso que está esto. Y esto es nancitas. Nosotros sí, nancitas tenemos también bastantes. Y acá, que está, la parte de acá, ¿qué será? Culantro, coyote. Culantro, coyote. Y esta que está acá, Es mismo chocolate. El resto chocolate. lo Es excelente, excelente. Y este es el arroz para sembrar. El arroz ya listo para sembrar, la semilla de arroz. Mira, amigos, esto está demasiado interesante. Está demasiado interesante, amigos. Aquí tenemos el hombre grande, ¿sabes usted? Quinina que llama hombre grande. Para la sangre. Tenemos quinina. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué lo usan ustedes? Sangre, dice que es bueno para la sangre. Para la sangre. Diabetes. Y esto se toma, Se cocina y se toma. se cocina. Se corta las pillitas, se cocina y se toma. Es amargo, sí. Amargo es. Mira, eso es lo que nos dice. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica nos dice que esto es demasiado amargo, pero esto sirve para limpiar la sangre. Esto es quinina. Entonces esto está muy, muy bonito. Comunidad Progreso. Sí, Progreso. Y bueno, acá vamos a ir por esta lado. Estamos también con lo que tenemos acá. Acá hay mamones. Tenemos mamones. Estos mamones lo puedes ver a esta temporada porque estamos en temporada de mamones. Aquí tenemos la comunidad de Sibujú en este lado. Y luego, bueno, acá tenemos lo que son los productos básicos también, lo que es el pejibaye, tenemos tenemos zapotes y esa fruta, ¿cómo se llama? Cas. Tenemos cas por acá. Esta fruta es muy también interesante para hacer frescos. Se puede hacer frescos acá, se puede hacer diferentes cosas. Y
acá solo está la comunidad de Sibujú, ¿verdad? Todo eso está allá. Ya hasta que termina. No, al final es otra comunidad. Es otra comunidad. Okay. Sí. ¿Cómo te llamas? Flori, Flori. ¿Tú? Viviana. Viviana. Ustedes son las representantes de la comunidad de Sibujú. Perfecto. Esas son las comunidades que tenemos acá. Tenemos bastantes comunidades, eso es lo más importante que haya acá, que las comunidades juntas se ayudan entre ellas mismas. Y bueno, como pueden ver, ya hay afluentes personas y todo, ya están comprando ahí. Les invito a que se vengan por acá, que por favor vengan y colaboren con estos productos que son demasiado deliciosos. Estos productos realmente tienen pues mucho más que darle a ustedes. Mira, solo con ver este zapote, o sea, hasta que se le hace la boca agua. Sarikeja ke hemane wopson dispayo pani baswa surua. Sarikeja ke hemane wopson dispayo pani baswa surua. Beta kiri bena hestirir mi baya batal mi kai kinga ba kektewa.